Está pasando de todo y todo al mismo tiempo, por eso queremos chusmear, pero chusmear bien, en detalle, con alguien que sabe. Ailín Rocha, bienvenida a Habrá Señales. Hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo andas, Cintia? Muy bien, creo que por ahora todo bien, ¿no? Si no, depende, si vos en lo personal estás bien, bueno, entonces vamos a decir bien. ¿Viste cuando te dicen, y no me puedo quejar? Pero quejate. No. Fíjate, sí, Yo sí, sí, sí. hoy arranqué la mañana, Rocha, con que hay que elegir las batallas, ¿viste? Porque Es verdad, nos queda un tirón todavía para fin de año. es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo estuvo, Y eso no es difícil, es cómo, un es- año difícil. cómo estuvo tu vergüenzómetro después de el encuentro con Donald? Mirá, ya, después del Movistar Arena, creo que el vergüenzómetro ya se rompió. Ya No no hay dan para, ¿viste? respiro, No, no dan vos decís, respiro. eh, no sé, si tenés que subir, ya pasamos la estratosfera hace rato, si tenés que bajar, nos está buscando el Sebastián en la cuenca, en el cañón de Mar del Plata. Es increíble Tenés los razón. niveles de vergüenza que nos hace pasar este gobierno. Insospechados, la verdad. Insospechados. ¿Pero vos pensás que este es el único país que te hace pasar vergüenza? ¿Hay Pues no, más? mamita, no, ¡Ja! olvídate. De hecho, miraba una publicación de Futurock el otro día, un meme, que le decían a los peruanos, toma, te presto este meme, que es el de estoy aburrido y en la banderita argentina estabas. Bueno, en Perú lo mismo pero peor. Bien, me gusta. Y hay que destacarse, ¿eh? Me gusta tener algo en Sí, común, ¿viste? Como poder... ¿viste? Sí, ustedes Y están mal, nosotros también. somos pueblos hermanos con Perú, ¿viste? Los peruanos nos quieren mucho a nosotros y nosotros mucho a los peruanos. Primero por la gesta de San Martín, ellos respetan mucho y lo tienen a San Martín como su libertador. Y después por la gesta de Malvinas, donde los peruanos mandaron sus aviones y eso. Y entonces hay una relación entre los pueblos que es muy fraterna. Ujú. Entre los gobiernos no podemos decir lo mismo, porque en Perú cada 3 días te sacan el presidente, entonces no tenés una estabilidad No política. te puedes hacer Oye, amigo así. no, no, claro, vos decís, bueno, capaz que Dina Boluarte, el ser de ultraderecha, era amiga de Milei. La verdad que muchas relaciones internacionales no pudo hacer Dina Boluarte hasta que fue destituida hace 5 días. Ahora asume otro que es de ultraderecha y vamos a ver cuánto dura. Pero bueno, vamos a contar todo el chisme completo, Sí, ¿por dónde porque empezar? ¿por dónde empezamos? La destituyeron a Dina Boluarte. Ujú. ¿Quién es Dina Boluarte? Se preguntarán ustedes, nos preguntamos todos, los que no saben o cómo es. Bueno, ella llega a la presidencia en 2022, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, el profe. Cuando llega Pedro Castillo a la presidencia con una amplia mayoría popular que lo votó, empezó a querer hacer reformas estructurales y el Congreso le dijo, pues no, mi ciela, sos demasiado zurdito, te vamos a sacar por incapacidad moral. Lo que es un mecanismo que tiene el Congreso que ya nos vamos a meter en ese detalle. Entonces llega Rocha, sí, pausa ahí. Pedro Castillo, el último presidente electo por voto popular, porque exactamente. después ya no, Después estuvo Dina Boluarte. claro. Y ahora hay un presidente que, si hacen las cuentas, más o menos lo votaron 12.000 peruanos. O Está sea, bien. pero bueno, vamos a ir, tratar de ir como para que entre lo más parecido. Bueno, ella entra al gobierno de Perú después de que lo traiciona a su compañero en la lista, Pedro Castillo, y tiene que hacerse cargo en medio de la crisis institucional y social, que se esperaba que su mandato se extendiera hasta junio del 2026, que es cuando terminaba el mandato del voto popular de Pedro Castillo, que sigue en la cárcel, sin juicio, sin condena, sigue en la cárcel, lo metieron preso. Pero bueno, obviamente rápidamente Dina Boluarte viró hacia la derecha, empezó a reprimir y tuvo varios escándalos. Primero que empeoró la economía del Perú, los peruanos y las peruanas lo están pasando mal, sobre todo los sectores populares. Y después, bueno, empezó algo que se llamó el Rolex Gate.
Viste que hace poco, yo me acordaba de esto, la acusaban a Karina de qué hace usando esos relojes carísimos. Sí, es verdad. Bueno, porque tal vez quisieron hacer un paralelismo con lo que pasó en Perú, donde Dina Boluarte sí estuvo usando varios relojes de lujo, no uno solo, varios, y le empezaron a investigar por eso y eso empezó a ir a la justicia. Ella misma se aumentó el salario en un 122% desde que asumió. Bueno, tranqui. Un Imagínate. aumentito. ¿Y quién le puede Claro, decir algo? ¿Qué sé yo? yo Se le sí. complicaba el súper, ¿viste cómo es? Imagínate si si nosotros fuéramos presidentes y tuviéramos la oportunidad de aumentarnos el sueldo así, capaz que lo haríamos, Y a ¿viste? nuestros amigos también, porque ¿Quiénes somos da. nosotros para Y juzgar, no? bueno, un poquito. Después en un momento se tomó una licencia presidencial para hacerse la cirugía estética. Y No llegué a mandarla, también. no llegué a mandarla, pero si ustedes buscan fotos de Dina Boluarte en el 2020, por ejemplo, y fotos de ahora, y está divina ahora ella, Ya, la sí, verdad, sí. va a ir Divina presa, para ir a ¿no? la cárcel. Divina para ir a la cárcel, pero sin una arruga, o sea, imagínate la llegada. Escucha, ganando un Tiene poquito como, más, con la carita nueva, un relojito tranqui. ¿Quién no va a estar así? tiene como 20 años menos, así que no sé si van a ser 20 años en los que los pase bien en la cárcel. Ella empieza su mandato y está la masacre de Ayacucho en 2022, en diciembre, y en enero la de Juliaca en 2023, que son masacres donde murieron un montón de peruanos por la represión. ¿Vos Tremendo. pensás que todo eso, eso fue haciendo que baje la popularidad, pero lo que más bajó la popularidad, a pesar de la crisis económica y política que realmente está azotando a Perú, fue lo de los Rolex? Eso fue lo que la gente se indignó y dijo, no, no puede ser. No, no es que mataron a 120 camioneros en lo que va del año. No, 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 que ella use Rolex. Pero el detonante más fuerte fue, tenemos en la foto número 2, un ataque en el concierto Agua Marina, donde un grupo de hombres armados entró al espectáculo, disparó contra todo el público, dejó 5 heridos y 4 de ellos eran músicos, uno un vendedor ambulante. O sea, obviamente todo esto pasó, está en investigación, lo están mostrando, esto fue en Chorrillos, en un distrito, y bueno, obviamente la gente estuvo como muy preocupada por este asunto. Agua Marina, podríamos decir, es una banda muy popular de cumbia peruana, que tal vez algunos de los éxitos los habremos escuchado acá, pero si tenemos que trazar un paralelismo, podríamos decir, no sé, La Nueva Luna, Los Palmeras, ¿viste? Como emblema de la cumbia peruana. Agua Marina, bueno, pasó esto y eso evidenció la grave crisis de inseguridad que hay en todo Perú, y donde dijeron, bueno, no podemos vivir más así. Después tenemos, le quería mostrar a ustedes lo que estuvo pasando en los últimos 10 años. En la foto número 3 está los 8 presidentes que hubieron en los últimos 10 años. Fua. Sí, o sea, es imposible pensar cuál es la capacidad institucional o la investidura que tiene un presidente si viene el Congreso en cualquier momento y o te presionan para renunciar, como lo hicieron con Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, porque lo iban a hacer la vacancia por el escándalo de Lavallato, ¿se acuerdan? En el Odebrecht, en Sí. 2018, donde estuvo Macri y a Macri no le pasó nada, por ejemplo. Después estuvo Martín Vizcarra, guarden este nombre, Martín Vizcarra, porque también fue vacado por el Congreso en el 2020 por incapacidad moral permanente. Decían que había irregularidades en contratos durante su tiempo como gobernador regional, o sea, esperaron a que sea presidente para vacarlo, no para votarlo o hacerle una campaña durante su campaña presidencial justamente. Manuel Merino estuvo en el 2020, asumió en el Congreso tras la vacancia de Vizcarra y estuvo 5 días, renunció por las protestas que habían en la calle y la represión. Después estuvo Sagasti, también fue un periodo de transición, fue el único que por ahí no fue destituido, pero fue un cargo previsional. Después, bueno, como decíamos, Pedro Castillo fue destituido por incapacidad moral permanente, porque él había querido disolver el Congreso, porque ya se veía venir que el Congreso le iba a hacer la famosa, la vieja confiable que ya tiene el Congreso, que es la incapacidad moral permanente, y dijo, bueno, voy a disolver el Congreso. Eso encendió todas las alarmas. Los medios
ligados a la izquierda dirían, no, bueno, se estaba tratando de defender de un Congreso que es totalmente corrupto, los medios de derecha, inconstitucional, dictador, como Chávez, ¿viste? Porque siempre está ahí la sombra de Venezuela en América Latina para cualquier presidente que quiera cuidar su poder un poco, ¿viste? Que sobre todo si es de izquierda o de algún gobierno progresista. Y bueno, tenemos a Dina Boluarte, como decíamos, que es la que está con el escándalo de la Rolex Gate, y ahora asume Juan José Oré. Juan José Oré era acompañante de Martín Vizcarra en el 2020 Uf. en la lista. Como Martín Vizcarra quedó, había quedado como presidente y quedó incapacitado por la incapacidad moral permanente que declaró el Congreso, él quedó como presidente del Congreso actual, por eso es el que asume ahora la presidencia, y por eso también es una legitimidad casi nula, podríamos decir. Los peruanos y las peruanas están están muy enojados, están Ajá. muy calientes, dicen no puede ser, lo traen a Asterisco. este tipo. Sí, sí, ahora vamos a hablar, vamos a hacer un paréntesis, apagamos un asterisco acá, y acuérdense de Juan José Oré que lo vamos a hablar. Bien. Pero la vacancia presidencial, vamos a decirlo, estaba concebida por la constitución que hace ¿cómo se llama el asesino el japonés? No me acuerdo el nombre. Fujimori. Fujimori. Fujimori es un asesino, porque se acuerdan que las mandó a un montón de indígenas, las mandó a hacer A a mutilar. operar a mutilar para que sean infértiles, o sea, la verdad que un desastre, y instaló un gobierno neoliberal y creó una constitución que tiene este mecanismo del Congreso para sacar a los que no le gustan. El Congreso está totalmente fragmentado, no hay como grandes partidos que estén realmente representando, y esta herramienta política la usan como si fuera, viste, el caramelo, cada 2 años, no me gusta cómo está gobernando, no me gustan las Si decisiones lo que toma, sacamos, lo sacamos. Y todos los congresistas dicen, sí, dale, no hay ninguno que salga a decir, no, me parece Che, que nos estamos paremos un poco pasando. la mano con esto de sacar presidente cada 2 años, ¿no? hay que dejar de Exactamente. sacar. Sí. ¿Quiénes son los que sí quedan? Siempre, ¡Ay, siempre. quiénes! Obviamente el presidente del Banco Central, que está hace 19 años, y el Ajá. Poder Judicial, que son los que llevan adelante las causas. Que no Entonces, tienen, bueno, que casualmente no tienen nada que ver. Escúchame. casualmente no tienen nada que ver, casualmente no los vota nadie. Claro. Casualmente están alineados a los intereses de Estados Unidos en Perú, puede ser. Otra cosa que está pasando en Perú, bueno, hay mucho crimen organizado, tenemos en la foto 4 algunas cuestiones de inseguridad, algunas protestas que hubieron. En el día de hoy se esperaba que hubiera una gran movilización, algunos llamaron dijeron, no hace falta que hagamos la movilización, otros dijeron, bueno, sí, la vamos a hacer porque esto no para, este cambio político no va a arreglar las cosas. Hay 65 conductores asesinados solo entre enero y julio de este año, y más de 120 en lo que va del gobierno de Dina Boluarte. Fu. Desde que aumentó el precio del oro, comenzó como a gestarse ahí algo con la minería ilegal. O sea, están las mineras legales. Imagínate, lo que pensaba cuando leía esto es, hace 500 años le vienen sacando el oro a Perú. Literal, O sea, de sí. que llegaron los españoles a América Latina, siguen sacando oro de Perú. Y se ve que Entonces, todavía hay. pero eso también explica por qué es un territorio tan difícil Ujú. de generar estabilidad política, de que el pueblo se forme y pueda elegir sus propios líderes. Pensemos por su importancia, tiene su salida al Pacífico, tiene contacto con muchos países de América Latina y tiene mucho oro y no es lo único mineral que tiene en sus montañas, ¿no? En su territorio. Pensaba que tiene que ver más con eso. Eso es una especulación mía. Ahora, si me equivoco, bueno, sepan disculparme, Qué pero mal bueno, pensada, justamente. Rocha. Claro, pero bueno, hay minería ilegal, y estos grupos de minería ilegal están obviamente moviendo los hilos también, porque Perú también se produce una cuarta parte de la cocaína del mundo. Ah, Una cuarta parte de la cocaína del mundo. Quiero que quede claro esto también, porque si vos tenés un territorio que tiene oro y que también produce y distribuye cocaína, y la verdad que es bastante difícil también que un gobierno que no tenga una coalición, ¿no? Un consenso entre todos los partidos
pueda gobernar tranquilamente, porque ante la mínima, y además también para llegar a hacer política, de dónde se financian los partidos, bueno, pues se puede hacer todas esas preguntas, pero por lo pronto está esta crisis de inseguridad ciudadana, donde hay, por ejemplo, 161 homicidios este año más que el año pasado en el mismo en Perú. Solo en agosto del 2025 hubo 209 homicidios. Se alerta que hay un incremento de la violencia tremendo. Hay 75 denuncias por día por extorsiones. La gente está siendo extorsionada todo el tiempo. La respuesta de Dina Boluarte para las extorsiones era: no les atiendan el teléfono. Y listo, y se acaba ahí. Y listo. Entonces los peruanos hacían muchos chistes de, bueno, entonces si no almuerzo no cago. Claro, o sea, no dejan de existir las extorsiones porque no atiendas el teléfono. Es como, no puede, ¿cómo va a decir eso? O sea, ¿Sabrán los peruanos algo acerca de Nepal? Bueno, justamente ahora vamos a ir a ese punto. Obviamente, como decíamos, vamos a saltarnos la foto 5, vamos a ir directamente... Ah, no, perdón, está bien, vamos a la foto 5. Vamos perdón. a las 5, poné Vamos las a las 5. 5. A la foto 5 tenemos al Congreso del Perú. En la foto que son los que están, los que destituyeron a Dina Boluarte, y que si vos querés ser presidente en Perú, el verdadero, el Congreso es como el que te va a decir cuánto tiempo podés ser, ¿viste? No, como que no, hay muchísimos partidos. Solo para estas elecciones del 2026 se espera que se presenten 35 partidos, que son partidos o alianzas, no hay mayorías. Entonces en el Congreso está esta cosa de que algunos dicen que es como un circo, que es una muestra de que, bueno, esto no va a funcionar. Las protestas y movilizaciones sí hubo. Familiares de las víctimas desde el 2022 están exigiendo que haya, sobre todo en las masacres que decíamos de Ayacucho y Jayaca, estaban diciendo, bueno, vamos a pedir la destitución o sea, no solo la destitución, queremos la cárcel de Dina Boluarte. Y también hubieron movilizaciones de la generación Z que protestaban contra la reforma de pensiones, que Ajá. recordemos, Perú tiene un sistema de pensiones privado. Imagínate cómo están, que la iban a reformar y qué es lo que habrá pasado para que salga la generación Z, que empezaron a salir por eso, pero después se terminó juntando con las movilizaciones contra la inseguridad, que son cada vez más seguidas, y que están intentando hacer contra el crimen organizado, contra el malestar contra el crimen organizado. Muy, muy difícil también. Y ahora vamos a ir, vieron que yo les dije, pongan un asterisco en Sí, Juan Gerí Oré, perdón, José Gerí Oré, ahí está. el nuevo presidente. José Gerí Oré, el nuevo presidente. ¿Quién es el nuevo presidente? Bueno, él estaba al frente del Congreso, como decíamos, había sido el segundo en la lista de Vizcarra, pero Vizcarra no podía asumir por la incapacidad moral, entonces quedó él, por lo que se calcula que lo votaron menos de 12.000 peruanos. Hicieron un estudio también a él, le hicieron un estudio y le descubrieron, hay un gráfico que lo muestra muy bien, que su patrimonio tenía un patrimonio muy bajito y se disparó a partir de 2021, cuando él entró al Congreso. Pucha. Sí. Él está siendo investigado por corrupción, por el presunto cobro de sobornos y por una causa de presunta violación sexual que fue archivada. Justo antes de que él sea reconocido como presidente, esta causa fue archivada en la justicia. Qué casualidad, ¿no? Cosas También, locas pasan. otra cosa que se descubrió es que seguía contenidos pornográficos en Instagram. Ah, Sí, y los dejó de seguir. Todo el mundo lo vio, no era un secreto, todo el mundo lo vio. Y Rocha, hacía comentarios, comentarios en Twitter bastante subidos de tono para una investidura, un diputado, o sea, no es que los hacía hasta antes de su carrera política. No, estando en su carrera Siguió. política decía, Bien. sí, seguía hablando de esas cosas. Pero bueno, para mí, además de esa denuncia por violación, también el cobro de sobornos es bastante obvio cuando mirás en qué momento empezó a aumentar su patrimonio a partir de 2021. Y como tenemos en la foto número 7, juramentó ayer a su gabinete, asumió y dijo que necesitamos un gobierno de transición, de empatía y reconciliación nacional de amplia base para mantener los acuerdos mínimos, para construir acuerdos mínimos, es lo que dijo él.
que es muy difícil también porque la verdad que asume ya con una base totalmente deslegitimada este señor. Y tenemos en la foto número 7 el gabinete de ultraderecha, porque él asume por el Partido Nuevo Perú, que es un partido de derecha, pero en su gabinete está lleno de ultraderechistas conservadores, que son el Partido Popular Cristiano, por ejemplo, que tuvo posicionamientos como, bueno, si salen a protestar hay que tirarles un tiro en la cabeza. Eso es lo que dijo Ernesto Álvarez, Ajá. uno de los tipos que hoy está en el gabinete. Bien, Eh, tranquila la declaración. Eso sería sí, sí. cristiano. Sí, sí, el Partido Popular Cristiano es muy conservador. O sea, este presidente, José Geriore, asume como, bueno, yo soy lo joven, lo nuevo, lo novedoso, pero el gabinete está conformado por un montón. De hecho, la ministra de la Mujer es una ministra totalmente de derecha que ha tenido unas declaraciones bastante polémicas también en ese sentido. Pero yo no me quiero ir, y perdonen que me robe unos minutos más, sin hablar de la disputa, la real disputa que hay atrás de la inestabilidad de Perú, además de que decíamos que produce un cuarto de la cocaína mundial, de que tiene las minerías de oro todavía en funcionamiento y minerías ilegales que también están atrás del crimen organizado. Y tiene que ver con el acercamiento que ha tenido Perú de manera pragmática a lo largo de todos estos gobiernos con China y que en la disputa geopolítica es un territorio bastante importante para sostener. Uno de los chismes que había, que está, obviamente es difícil de chequear, es que Dina Boluarte se había acercado mucho a China y esto lo dice, tenemos en la foto número 8, el megapuerto de Chancay en Perú, que es un megapuerto impresionante que está gestionado por la empresa Cosco, que es una empresa china eh, de capitales privados y de capitales estatales, y también un plan de conexión bioceánico que pasa por China, perdón, por Bolivia, Brasil y Perú, en lo que es la nueva franja de la ruta y la seda, la ruta de la seda de China, y que bueno, lo que algunos dicen es también, bueno, toda la inestabilidad política en Perú, todo esto de que sí se sostiene el presidente del Banco Central, de que hay inestabilidad política, pero hay inestabilidad estabilidad cambiaria, el precio siempre es el mismo. No hay grandes crisis y la verdad que hay muchísima población del Perú que está totalmente despolitizada y lo que hacen los medios alrededor del mundo es despolitizar esto. Dicen, que es una crisis de representación, que pobres peruanos, que no sé qué, viste, como, no, bueno, porque en realidad el problema es la constitución de Fujimori, el Congreso hace lo que se le canta, que es una pantomima de elecciones, la gente no está eligiendo, y que terminan al final soltándole la mano a un presidente por escándalos muy secundarios a los reales problemas de corrupción que tiene, y que no hay nadie tampoco que esté hablándole al pueblo peruano o tratando de construir algo, no, o sea, hasta que no explote todo, parece que fuera a seguir así como está ahora. En el medio, bueno, tenemos esta posibilidad económica que tenía Perú, que parece que está siendo vapuleada por algunos intereses extranjeros. Bien, interesante todo este panorama, sobre todo también teniendo en cuenta que muchas veces escuchamos, por ejemplo, a Luis Caputo, a algunos funcionarios de nuestro país poner a Perú como ejemplo. Sí, 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 totalmente. Sabes que eso siempre se pone a Perú como ejemplo porque, bueno, justamente eh, lo que tiene el territorio ahí peruano es esto, la estabilidad económica, ¿viste? Pero ¿a qué costo se pregunta uno? ¿A qué costo tenés esta estabilidad económica y esta posibilidad de hacer las cosas, ¿viste? De que dure todo el tiempo. Yo, de hecho, tengo una amiga que vive en Perú y me dice, no, acá es re barato todo y eso, va viajando por todos lados y le va bien en todos lados, y sin embargo lo que me dice es que la gente no está ni enterada de la cantidad de contaminación que tiran las mineras, no les importa mucho lo que pasa en el gobierno, en los pueblos más pequeños de Perú, y bueno, y la crisis sobre todo de inseguridad que existe en todos lados, es más en las grandes ciudades, ¿viste? Entonces tenés este problema que es muy puntual de que las organizaciones narcocriminales y los están todas conectadas y todas no están siendo investigadas, ¿no? Nadie está hablando del problema
del narcoestado, digamos, de cómo o de las organizaciones criminales y los lazos que hay con el gobierno. De hecho, el Congreso votó una ley en la que dicen, bueno, tienen un cierto plazo para investigar a las organizaciones criminales y eso, y si no, bueno, quedaste sin la cosa. Entonces eso fortaleció muchísimo las redes criminales allá. Así que bueno, hay que estar mirando mucho porque también, como decís vos, Laureano, tiene que ver con esto, ¿no? Con el punto a donde nos quieren llevar algunos dirigentes acá en Argentina. Muy fuerte, la verdad. Se entiende un poco mejor cuál es la crisis política y qué son los intereses que hay detrás, ¿no? Como es tremendo la no involucración también del pueblo, ¿no? Son unos buenos millones de habitantes Sí. que quedan ahí. Por eso citaba lo de Nepal también, porque digo, tal vez, ¿no? Si miraran ese ejemplo o algo, pero no hay una voluntad de querer cambiar eso y me parece que hay un aprovechamiento No, sostenido además, porque esto no es totalmente. ahora. Totalmente. Han incrementado algunos, viste, algunas movilizaciones, manifestaciones, sí, eso ha incrementado mucho, pero todavía no es una crisis que vos digas, bueno, dispara todo por los aires. Por el momento están bastante calmadas las cosas, todavía. Mm. También veremos en qué decanta, porque desgraciadamente cada vez que hay manifestaciones fuertes, si sigue con la línea de Boluarte, van a ser masacrados, porque ya sucedió. Mm. Sí, es tristísimo y bueno, es un futuro posible para al que nos quieren llevar, Ay, América desgraciadamente. Latina, por favor. Sí, sí, totalmente. Gracias, Ailín, por traernos este tema como siempre. Un abrazo grande para ustedes. Ailín Rocha haciendo chisme mundial, contándonos acerca de una nueva destitución que sufrió nuestro país hermano Perú.